Bueno, si tienes acá el panfleto con la ilustración y cómo esto se une a los títulos, dice los años elementales o de los años de primaria, formando carácter, conciencia y responsabilidad. Hablamos la noche anterior de cosas que nunca cambian, apuntando a nuestros hijos al poder salvador de Dios y de forma absoluta la sin igualable, sin rival naturaleza de la palabra de Dios. Y ahora hay estos puntos de inflexión. ¿Y cómo lo vamos a poner en perspectiva? Esta imagen que yo la he dibujado muchas veces por muchos años en la consejería bíblica. ¿Y qué tal si yo te ayudo a poder entender tus pensamientos en esta gráfica? Y la razón por la cual es que lo di, porque en estos años de primarios, si tú no tienes cuidado, te conviertes en alguien que quiere modificar el comportamiento, como Paul Tripp dice, alguien que quiere apacentar y pastorear los corazones de los niños. Y esto ilustra lo que está sucediendo en nuestras vidas. Así mientras tratamos de entender, de hablar el pecado, debajo del pecado, la raíz de todo esto. Así que vamos a darte una ilustración de mi vida y voy a explicar esta imagen. Recuérdense, padre, lo que significa. Es tan difícil de encontrar el canal de televisión que te gusta y a veces te sientes como que no te sientes distraído y quieres jugar con tus hijos, y yo estaba jugando con ellos como luchitas, peleas. No tenía nada que hacer que estar con ellos, y en esos momentos no pasa muy seguido para el padre, y lo estaba disfrutando y escuché el hombre, el cartero que reparte el correo, y escuché que soltaron las cartas y tomé las cartas, el correo, y iba a través del correo y de forma inesperada me di cuenta de una factura. Y no fue nada, fue algo sorprendente, y tienes esa manera en que te sientes y dices, wow, no tengo ninguna manera de pagar esta factura. Así que me sentí mal, y los niños no saben lo que está pasando al pensamiento y a la psique del papá, así que pusieron y empezaron a tirarme cosas, y tirarme algo 15 segundos antes me hubiera hecho reír. Y los hubiera seguido, y ahora tienen una reacción diferente. Su papá estaba preocupado, con miedo y enojado. Les dije, párenlo. Y estaban asustados. Oh, mi papá. Y los miré y les dije, es el tiempo de la comida, vamos a comer. No vamos a jugar más. No, vamos a comer. Así que la forma de cocinar es difícil para mí, pero yo hago el macarroni con queso y buscando los espaguetis, sentados ellos ahí viéndose a sí mismos, preocupados por mí. Y uno de ellos dice, sentándose, y dijo, ¿hay algo difícil? Y le mentí, no. Y hubiera dicho, yes. Sí, su papá tiene dificultad de confiar en el Señor acerca de algo. No, todo está bien. Hice el almuerzo, oramos. Y les dejé saber, por favor, perdóname por sus palabras duras un momento anterior. Está bien, pero ¿qué es lo que pasa? Estábamos pasándola muy bien, nada está mal. Por favor, perdóname, oré por la comida y le pedí al Señor por perdonarme por tener palabras duras. Y es la expresión externa de algo invisible que estaba sucediendo. Los niños sabían que mi pecado les había salpicado, pero algo estaba pasando en mi corazón, y me hubiera pasado a mí una hora antes de empezar a darme cuenta, esas palabras no vienen de ningún lugar. Y una hora después mi conciencia empieza a darse cuenta, y le empecé a pedir perdón al Señor, no solo por mis palabras, pero también el miedo pecaminoso que estaba en mi corazón, que hizo que esas palabras salieran. Y luego al final del día estábamos cenando y les estaba explicando lo que había sucedido, y tenía tiempo para ellos, como unas 6 horas después de eso, para pensar el fruto en mi vida de esas palabras pecaminosas, el corazón que era la fuente de esto, que era un miedo pecaminoso,
Pero también después de eso había otra capa debajo de la superficie de lo que estaba sucediendo, una raíz. En esos momentos yo estaba creyendo una mentira acerca de Dios, que Él no nos iba a cuidar. Y de forma última, lo que estaba pasando en ese momento como padre era una crisis teológica. No creía que el Señor iba a tomar cuidado de nosotros, y por un momento yo estaba moviendo el espagueti con queso y era como un autor lo dice, como que yo era un ateo práctico. Así dice un autor bíblico. Y no era que no creía en Dios, simplemente tú eres el dueño de todas las cosas y nos vas a cuidar a nosotros. No había nada. Es como si Dios no existiera y todo estaba bajo mis hombros. Y por un momento era un ateísmo práctico. Así que este árbol, los frutos, la raíz, el suelo, y es mi manera de ilustrar ese principio, cómo se mira, no, cuando le dice Señor, perdóname por mis palabras, no estaba ni siquiera el llegar a la profundidad de la copa o de la taza para poder llegar a la raíz de eso, pero tenía que tener claridad hasta que llegaba a la profundidad de la copa de mi pecado. Y de forma cercana y sincera le tenía que decir, perdóname por pensar menos de ti, que de alguna manera yo pensé que tú no me vas a cuidar, tú no mereces y nunca has hecho nada para que yo desconfíe de ti, y ha sido generado por mi pecaminosidad y debilidad. Y lo dijimos en la primera sesión, esa segunda canción que cantamos, donde el salmista dice y está admitiendo, necesito tu consuelo para mis lágrimas, necesito tu consuelo para mis aflicciones. Y este es el salmo que conocen muy bien, y la melodía que va con eso. Cuando yo tengo miedo, voy a confiar en ti, en Dios, al cual alabo su palabra. Pero en medio de ese salmo, el punto crucial es, tú eres el Dios que pone en la redoma, pone en este lugar todas mis lágrimas. Que Dios en su misericordia no recuerda mis pecados, pero sí mis sufrimientos y lo que me acongoja. En medio de esa canción, David, nos podemos preguntar, ¿por qué eres lleno de confianza, David, cuando viene todo un ejército en contra tuyo? Porque cuando tengo miedo debo confiar en sus promesas, confiar en su carácter. En medio del Salmo te dice, porque yo tengo un Dios el cual yo creo que no es indiferente a mis sufrimientos. Si yo pensara de que Él es indiferente, pon mis lágrimas en tu redoma, en este contenedor, y no están todos mis días ya escritos para ti. Salmo 139. Si tú crees eso acerca de Dios, Dios dice, yo miré esa lágrima y la escribí, vi ese sufrimiento y lo escribí. Tú piensas de Dios de forma correcta. A la profundidad de cualquier momento y circunstancia en tu vida de pensamiento, algo se está generando que está mostrando tus creencias acerca de Dios. Nos tenemos que arrepentir, y cuando nos arrepentimos nos damos cuenta cuán no nos arrepentimos bien, nos arrepentimos a veces de forma superficial. Y como eso puede existir en mi corazón, ¿qué atributo de Dios tengo que negar o ignorar o caminar en desconfianza, incredulidad, para que eso exista? Ahora estoy llegando a la profundidad de esto, de mi pecado. Y ahora no te estoy sugiriendo algo, esto es un concepto muy importante. Esta es mi vida y tu vida, y estamos luchando, que genera cosas en mi corazón, que genera palabras y acciones, pero tus hijos no son muy jóvenes para introducir este concepto, para que les puedas enseñar. Tu pecado corre más profundo de lo que tú piensas. Esa es la lección, y eso nos va a ayudar en los años tempranos, donde tienes un hijo que no lo tienes que corregir mucho, porque ellos son maleables, y el suelo de sus corazones no es mejor que un pecador rebelde. Y a veces te haces pensar de que hay buenos niños y buenas niñas, y realmente son buenos, cuando la Biblia dice algo totalmente diferente. Así que debo explicarte esta ilustración, y úsalo
con los niños pequeños. Y la estructura es esta. Todo arriba de la superficie tienes las ramas, los frutos, las hojas verdes. Todo eso es lo que puedes observar. El fruto observable. Esto no son los frutos del Espíritu. Estamos hablando de un fruto pecaminoso. Todos ven estas acciones. No son invisibles. No son cosas que son ocultas para ti o para tu familia. Pecados evidentes. Y sí, nos tenemos que arrepentir de eso y debemos confesarlo delante de Dios y también observarlo, darnos cuenta de eso. Pero debajo del subsuelo hay una escena como le llamamos la raíz principal de enojo o la raíz principal de el orgullo. Y no me refiero a la arrogancia. La arrogancia es una forma de el orgullo del orgullo pecaminoso, y es como cuando vas a una heladería y tienes un montón de tipos de helados. Cualquier manera donde tú vas a hacer algo para ti mismo es arrogancia, es buscar tu propia autoprotección, exaltarte a ti mismo, una propia adoración para ti mismo, usar una protección y una protección para ti, y te lleva a palabras pecaminosas, una autoconfianza o autoindulgencia. Y yo debería hacer esto mejor, yo merezco esto. ¿Y la Biblia dónde dice que tú mereces algo mejor? Un hombre como yo, una mujer como yo debe merecer estas cosas. Eso suena muy humilde, ¿verdad? No, la autocomiseración es orgullo. Absorción en sí mismo, autoconfianza, autoexpiación, autojustificación. Muchos nosotros, los cristianos protestantes, nosotros a veces corremos nuestra vida como católicos romanos haciendo penitencias. Cualquier situación donde somos automotivados y egocéntricos es pecaminoso. Y hay otras raíces más profundas como el miedo pecaminoso, que realmente es autoprotección, y el enojo autojustificado es tratar de defenderme. Yo soy esta persona maravillosa y merezco todas estas cosas, por lo tanto me voy a defender. Y puede ser una sola raíz. El orgullo, enojo, miedo, esas son cosas que impulsan estas expresiones pecaminosas que todos pueden ver. Pero ese no es la profundidad, a la raíz de toda esta ilustración. ¿Y dónde están estas raíces? Solo puede creer el orgullo y simplemente puede ser fertilizado por el suelo de incredulidad. Incredulidad en dos cosas. Incredulidad acerca del carácter de Dios o incredulidad acerca de la palabra de Dios. ¿Y por qué dudas incredulidad acerca de estas dos cosas? Piénsalo. Porque en Génesis capítulo 3, la caída del hombre, esto es lo que Satanás hizo. Estas son sus herramientas y armas, porque Adán y Eva particularmente le engañaron y los llevaron a dudar de la bondad y cuán santo es el Señor. ¿Y por qué? No acusar a Dios de no ser un buen Dios. No es un buen Dios que te pone una prueba moral. Simplemente no te está dando algo que es bueno para ti, porque Él no es bueno. Esa es la implicación de sus palabras de la serpiente en el jardín del Edén. Y otro ataque de la palabra de Dios: sus palabras no son confiables. No podemos confiar perpetuamente en ello. Y a veces nos podemos preguntar en esa primera mordida al fruto prohibido, ¿qué es lo que les hizo pensar inmediatamente? Espiritualmente pasó la muerte espiritual. Y la muerte física pasó después. A la profundidad, a lo más hondo de esta propia exaltación es dudar del carácter de Dios. Y debajo de toda esta superficie, para poderse proteger en miedo, son dudas acerca de la palabra de Dios. Y no importa si tú estás mintiendo y dudando acerca de las promesas de Dios, o estás dudando, o te estás rebelando en contra de Dios, cualquier aspecto de su palabra, la naturaleza de sus advertencias y cómo Él te guía en sus mandamientos, nosotros somos tentados a dudar todo eso. Así que quiero alentarte, ustedes jóvenes, para estar formando el carácter, debe ser más que
el comportamiento. Sí, vas a tratar de enseñarles un comportamiento y palabras pecaminosas, pero cuando estás tratando de entrenar sus corazones en esta temporada, yo recuerdo el estar sorprendido cuando yo estaba joven y estaba tratando de ser entrenado en esto, qué tan importante era, así como los jóvenes, cuando tú tomas y este niño le quita el juguete de su hermana y le miras a sus ojos, ¿qué es lo que estaba pasando? No tienes un problema de la mano, tienes un problema del corazón. ¿Qué estaba pasando en tu corazón? Pequeños niños. Yo recuerdo esto. Yo era egoísta. Sí lo fuiste. Yo hubiera hecho bien para que pensaran de que tu voluntad siempre debe ser implementada. ¿Qué es lo que va a decir? Que no es lo que estabas creyendo acerca de Dios, que Él es el único. Debemos tener todo lo que queremos. No, yo quiero todo lo que debo querer. No. Odio decirte, pero solo hay uno que merece todo lo que quiere y es el único que es digno, nuestro gran Dios. Tú estás tratando de ser como Dios, pero no me trataron bien. Ok, entonces tú debes ser adorado todo el tiempo y le debes mostrar que están creyendo una mentira de sí mismos y una mentira acerca de Dios. ¿Cuál atributo de Dios estás ignorando y tienes que negar para que esa raíz crezca en tu vida? Y aún así, si no vienen con una respuesta, una profunda respuesta, imagínate esto, cuán avanzado sería si alguien hubiera investigado tu pecado y mirar la raíz, qué es lo que está sucediendo de forma teológica, cuál es la raíz de cada tentación, a la raíz de cada pecado, y estás tratando de limpiar esto y no puedes ver la realidad de hacia dónde está caminando el pecado de forma última, la fundación de ese pecado. En la segunda página de este folleto que tienes en tus manos, el poder ayudar a identificar alguna de estas mentiras. Y de nuevo, el título de esto es cómo formar el carácter y la responsabilidad. Esta es la manera de poder avanzar, que forma una conciencia pura, que no solo son sus palabras, sus acciones, hay algo pasando en sus corazones. De forma última, una palabra teológica que es de mentir, el mentir acerca del pecado. La tentación es esto. Así que llama el pecado como la Biblia lo llama, o a veces decimos que no es un pecado, pero Dios dice que es pecado. La misma mentira de decir de no habrá ningún juicio. ¿Y qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Por estas cosas la ira de Dios cae sobre los hijos de desobediencia, Efesios 5:12, Colosenses 3. Y esa mentira no va a estar sin consecuencia y se ha perpetuado alrededor de 10,000 años, el pensar de que no hay consecuencias para la desobediencia, que no va a haber disciplina como creyente. Dios no te va a entrenar si tú estás caminando hacia eso. Hebreos 12 nos dice, no hay dos maneras malas de responder al entrenamiento de Dios. El enojarte cuando eres reprobado y rechazado por Dios y decir, no quiero ser corregido, no quiero ser disciplinado, no quiero ser entrenado. Esas son mentiras. Y aquí hay otras. Este placer es mejor que complacer a Dios. La felicidad no se encuentra en la santidad. La otra mentira, los recursos del Espíritu no son suficientes para combatir este pecado. O yo puedo participar en esto y no se va a hacer un hábito, no va a ser un patrón. Nosotros podemos llenar páginas de las mentiras que acompañan el pecado. También queremos apuntar, jóvenes, mentiras acerca sobre ti mismo. Yo puedo con esto. Solo mi pecado es cuando me provocan. He escuchado tantas veces cuando estoy en la mesa, yo estoy neutro, yo no peco, a menos de que alguien peque en contra mío. Esperaría yo y desearía que eso sea correcto, porque solo peco cuando me provocan. No, tienes un montón de idolatrías en tu corazón. La tercera mentira acerca de ti mismo es olvidando tu identidad en Cristo. Y para los creyentes, pero tú como a los creyentes niños tal vez aplica en algunos casos como son creyentes, pero esto aplica a los padres, olvidando quién eres tú en Cristo y de qué familia a la cual te identificas. Ahora sí, el pecado también te puede describir a veces, pero el pecado no te debe definir.
Tú no eres tu pecado. Tengo un nuevo nombre, tengo una nueva identidad y un nuevo Señor. Y también el tener un derecho o merecer algo. Yo merezco estas cosas, tengo estos derechos. Y te sientes víctima de un conflicto. ¿Y qué es lo que yo esperaba? Debes preguntarte. ¿Qué esperaba lograr a través del pecado? ¿Qué realmente he conseguido a través de mi pecado? ¿Y cómo ha afectado mi pecado? Estas son buenas preguntas. ¿Y qué estamos tratando de lograr? Queremos que ellos se callen. Y no estaba hablando con su padre o en la televisión a tus hijos. ¿Qué estabas tratando para regañar fuertemente y decirle cállate a tu hija o a tu hijo? ¿En verdad realmente lograste hacer algo? No, la lastimaste a tu hija y eso no agrada al Señor. ¿Y cómo tu pecado afecta a otros? Bueno, mi hermana tiene un dolor y ahora ha dañado mi relación con ella. Pero esa manera es profunda en su forma de pensamiento. Yo entiendo que a veces es una situación y después otra. Venir a la lavandería, desobedeciste, te voy a corregir, te voy a pegar, te voy a castigar físicamente y ahora vamos a ir a la iglesia. Y todo esto está en el corazón, pero cuando tú puedas, tú tienes que sentarte a hablar y enseñar, y no cuando estás en el proceso de corrección. Puede ser una conversación en la cena, o tal vez mucho más allá atrás, cuando no para utilizar como una arma el pecado de tus hijos, no, cuando tienes una cita con tu hija o tu hijo y vas a hablar con ellos, especialmente padres, porque estamos afuera tan lejos, el tener uno a uno con tus hijos. A veces yo tomaba cada mañana del día viernes a uno de mis hijos, así que íbamos a caminar en la playa y le hacía 3 preguntas, y que era cada 3 semanas para ellos, y le decía, número 1, ¿tienes alguna carga que yo debo orar por ti? Esa pregunta es una prerrogativa doble. ¿Qué tan fácil debe ser para ellos confesar? Porque una preocupación puede ser cualquier cosa, una en su conciencia o simplemente una carga en sus vidas. ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Hay alguna carga a la cual puedo orar? A veces estaban ansiosos para decirme. Segunda, ¿qué estoy haciendo como padre que realmente disfrutas, el cual puedo hacer mejor? Eso me ayudaba, a veces era sorprendido. Algo que era importante para ellos. Y la tercera pregunta es interesante. Algunos de mis hijos era tan amable que nunca iban a responder esta pregunta en una manera de protegerme. Y otros eran más listos para decirme. Era la pregunta, ¿qué estoy haciendo como padre que no te gusta que yo pueda aprender una lección? Y es algo chistoso, porque uno de mis hijos nunca respondió a esa pregunta hasta este día. Y los que sí lo han hecho me dijeron muchas veces, cada viernes, así que pasa tiempo con tus hijos hablando de estas cosas cuando no está unido a cosas específicas. O míralo de esta manera, déjame explicar lo que tu padre está aprendiendo de su propio corazón y de algunos hábitos que ves que yo tengo y cuál es la raíz de ese hábito. Y a veces estoy muy controlador y me porto como el jefe de todo. ¿Y qué es lo que está pasando? Y tratar de explicarles y darle el contexto y desempacar lo que está pasando en tu corazón y decirle, déjame decirte lo que estoy aprendiendo. He mentido acerca de Dios, he modelado una vida falsa a veces de lo que pienso acerca de Dios. Pero imagínate, si tú eres un padre y tus padres te hablan y se sienten libres, esto es lo positivo, esto es lo contrario, de lo que hemos aprendido afuera. Le podemos decir, yo no peco, ¿por qué tú pecas? No. ¿Por qué estamos sorprendidos? Nosotros conocimos a sus padres, nosotros somos los padres. Sí, claro, van a pecar, esto es lo opuesto. Tú eres tan diferente de mí. Ellos ya te ponen en una posición alta, como un ídolo. Y tú piensas que van a abrir tu corazón y tu vida cuando realmente han pecado. No van a confesar tu pecado. No, tú no lo entiendes. Sus corazones va a ser difícil porque tú eres perfecto para ellos. Adán y Eva se estaban escondiendo. Y tus hijos también lo van a hacer. Pero esto
hace que todo sea igualatario. Y porque siempre nosotros vamos a estar arriba acerca de cronología y el oficio y la responsabilidad, pero cuando viene al pecado, nosotros estamos caminando a la misma manera. Y cuando miro ahora en la manera en que yo crié a mis hijos, yo a veces accidentalmente yo estaba forzando y utilizando mi autoridad y honor más. No, debes entenderlo, sí, caminamos en pecado, somos pecaminosos, yo soy un pecador como tú. Aún así, Dios me llama a que me honres, y el lugar en tu vida como un pecador imperfecto es que Dios te llama a honrarme. Así que muéstrate como pecador, pero mantén el estándar que Dios mantiene. Tercero, mentiras acerca del Señor. Mostrarle a mentiras acerca del pecado, acerca de sí mismo, y mentiras acerca del Señor. Y mira, al final de la página dice, ¿qué atributo de Dios tengo que dudar para participar en esto? ¿Qué promesa de Dios tendré que dudar para participar en este pecado? ¿Qué advertencia de Dios tendré que dudar para participar en este pecado? Ahora, la próxima página he enumerado unos ejemplos. Padre, si tú estás escuchando y estás tratando de reunirse de forma regular con tus hijos, abriendo la palabra de Dios, puedes usar esta página durante semanas acerca de devocionales, así que úsala, por favor. Pero he enlistado algunos ejemplos para tus hijos. En cada ejemplo, ¿cuál fue la tentación visible en pecado, en los pecados? Segundo, ¿cuál es la tentación invisible que estaba sucediendo en los corazones? Es el miedo. En esta historia, ¿qué promesas hay que estamos cuestionando la palabra de Dios? ¿Qué atributos de Dios no estamos dudando o ignorando? En Génesis capítulo 3, esta es la segunda vez que Abraham, a través de Sara, recuérdense, para salvar su propia vida, él acusó a Sara por temor de Dios, la expuso, la hizo vulnerable. Génesis 39 también, donde revela tanto en su corazón, está hablando con un rey pagano. Génesis 20, y le dice, ¿por qué hiciste eso? Y porque cuando llegué acá, no hay temor de Dios en este lugar, lo cual me parece irónico, como pasó con Abraham. No hay temor de Dios en esta tierra pagana, pero mira, Abraham, no hay temor de Dios en tu corazón. Es irónico. Imagínate, él tenía miedo de que porque su esposa era hermosa le iban a asesinar. Y pensar, y que no has tenido todavía el hijo de la promesa, y Abraham tuvo suficiente fe para levantar su tienda. No encuentro la fe de Dios acá en Mesopotamia, y me voy a ir y tomo a mi sobrino, a Lot, y Dios se le muestra, y le creyó a Dios. Y Dios, te voy a dar una tierra, te voy a dar un hijo de la promesa, pero también va a venir uno a través de ti que va a bendecir a todas las naciones. Son promesas magníficas para decir, sí, o en tu palabra yo te creo y ya voy a salir de mi tierra y mi parentela. Y de forma simultánea, él obviamente ha estado nutriendo en algún lugar, algún rinconcito de su corazón, todavía está apartado de su fe, y le dijo a este pagano rey, desde el día que nos apartamos de nuestro hogar, le dije a mi esposa, este favor tienes que hacer para mí. Cada lugar que vamos a ir, di que tú eres mi hermana, porque era una verdad media, eso es una mentira. Así que era mitad su hermana. Y aquí dice él, desde el día que salimos nuestra tierra, desde el día de nuestra conversión, desde el día que salimos desde Mesopotamia, yo tenía otro plan. Y me recuerdo cuando Pastor Jerry predicó este pasaje y dijo este comentario. Yo estaba sentado y dijo, ¿ves? Abraham estaba nutriendo
una incredulidad y una falta de confianza secreta en su corazón. Y eso me llenó de convicción porque podía escuchar, no podía hablar. Y le dije, si hubieras tú una manera que me disparas desde el púlpito, no hubiera tenido ningún efecto. Y yo le estaba llamando al Señor, Señor, eso soy yo. Yo ni siquiera sé, no lo puedo poner en una oración, pero yo sé que tengo esta falta de confianza en Dios, las cuales he nutrido. Ayuda a tus hijos a encontrarla en tu propio corazón y en la vida de ellos. La definición de confianza que he leído tantas veces, el no tener ninguna sospecha acerca de Dios. Abraham tenía sospecha que Dios le iba a poner en una posición donde su vida iba a morir, a pesar de las promesas magníficas que había hecho. ¿No también te alienta que Abraham en Génesis y el Romanos 4 lo demuestra como alguien que es ejemplar en su fe? Abraham no le creyó acerca de las promesas, acerca del pecado, pero sí le creyó acerca de la promesa de un bebé, pero aún en esa fe no fue perfecta. Y Dios dijo que él no dudó en la fe que lo justificó, dada por Dios. Y este es un ejemplo que Abraham le creyó, pero ahí en alguna manera no lo hizo. En Génesis capítulo 20 es un buen ejemplo. José, el cual tiene éxito, pero fue tentado por la esposa de Potifar. Y a veces pensamos de que solo es una vez que fue tentado, es que fue una vez, tras otra vez, tras otra vez. Le dijo, cada día, y él le dice, y resistiendo y en su justicia, su rectitud, le dijo, no está tratando de evitar una situación pecaminosa o la lujuria en su corazón, pero al final le dijo, ¿cómo yo podría hacer esto tan grande y pecar, no en contra de Potifar, el Señor? Ese es el ejemplo positivo de cómo la manera correcta de ver a Dios hace que las raíces de orgullo no tengan ningún lugar fructífero. Y recuérdense, en Éxodos, en la disputa de Israel con Moisés, en su vida, recuérdense, al principio Moisés golpeando la roca al final de su ministerio, y en vez de hablarle, le pega a la roca y le habla al pueblo. Recuérdese cómo Dios lo expuso, lo que estaba pasando en su corazón. Vamos a practicar, tienes en palabra y en acción. Y golpea la roca. ¿Cuál era la tentación invisible? Era miedo. Porque les dijo, ustedes son un montón de rebeldes, ¿cómo voy a poder lidiar con ustedes? Y a veces nos pasa como padres. Y es lo que estaba pasando debajo de la superficie, pero Dios le estaba diciendo, porque tú no me trataste como santo delante de mi pueblo. ¿Qué atributo de Dios él se olvidó? La santidad de Dios y ser el representante de él en cualquier momento como padre, inclusive en la disciplina, tú representas a Dios. Y Dios dice, represéntame de forma correcta. Le costó a Abraham ir a la tierra prometida. Eso no es Dios, ser austero. No, es como Dios piensa acerca de su santidad. Así que al final del enojo de Moisés, algo más estaba pasando. Él disminuyó su perspectiva de Dios y sus atributos y se fue reflejado en su tarea espiritual. Deuteronomio 31, el miedo de no entrar a la tierra prometida. Tuvieron miedo porque pensaron que Dios los odiaba, y de forma irónica y cómica, las personas fueron a sus tiendas y en la parte privada de su vida ellos murmuraron acerca de Dios. Y recuérdate, si tú lo haces dentro de tu carpa, de tu tienda, estás seguro, es irónico, porque Él no te mira, no, Él te ve en todas partes. Y es lo que nos hace no mucho tiempo, que es interesante,
Si tú entregas tu vida en el miedo pecaminoso, no te conviertes en un cobarde, te conviertes en un rebelde. Dios dice, estoy tratando de bendecirte en los lugares que nunca construiste. Ve hacia adelante, voy a derrocar a tus enemigos. No, camina en fe. No. Es algo aterrador, difícil. El miedo no los hace cobardes, los hace rebeldes. Muéstrales a tus hijos qué es lo que está pasando realmente. Ellos piensan de que Dios los odiaba. El pueblo de Dios, Israel, los discípulos, tú y yo, nos haríamos volver en contra de Dios cuando hay algo que requiere un poco de fe y pareces que te quieres apartar de Él y dices que Él no te ama. Y lo que Dios hace y lo que Dios dice, el estandarte es imposible. ¿Y cómo nosotros podemos ir? Hay montañas y estos gigantes y nunca vamos a poder conquistar. Los pensamientos de Dios están guiándolos a ellos. Así que la lista continúa y lo puedes seguir utilizando. Es positivo y negativo estos ejemplos. Jesús calmando el mar en Marcos 4. ¿Saben lo que le dijeron? Lo que dijo Jesús. Le dijeron a Jesús, ¿no te importa nosotros? Esa es la manera de decir, como dijo el pueblo de Israel. Esta es la manera de crear el carácter, tomar responsabilidad, llevarlos a ellos realmente lo que está pasando. Esa condición nunca puede existir si tú tomas a Dios como mentiroso. No, y te vas a dar cuenta, encontrar ese terreno. Si tú en tu corazón, el corazón de tus hijos, le demuestras y le dices, yo soy tan diferente como tú, ¿cuál es tu problema? No, les debe decir, yo soy como tú. Pecador, encuentra el factor común. Y eso es algo crítico. En la próxima temporada de la crianza de los niños, encontrar esa versión. Y muéstrate. No, padre, madre, no eres como yo, eres perfecto. No soy perfecto. Yo también batallo, pero hay cosas en las que también batallo. Yo temo de Dios. Todos somos su pueblo. Y la habilidad de Dios para absorber nuestros pecados es masiva. Nuestro carácter, una conciencia pura, mostrarles a ellos cuán malo es su pecado, especialmente a aquellos niños que son buenos en la parte exterior. Y si no tienes cuidado, vas a reforzar esa hipocresía. Mi hijo Billy es tan buen niño. No voy a confesar a ellos esta lujuria y el miedo, el enojo en mi corazón, las dudas, el orgullo. Quiero destruir eso. Y me encanta todo esto, así que sigue exponiéndolos. No eres bueno, puedes verte bien en la parte exterior. Tal vez tienes un fruto plástico. Tú dices que tú nunca te proteges a ti mismo y que tú expías por tus propios pecados. No, expónelos. Haz normal que su pecado está en sus corazones. Y tú vienes a conocer al Señor también, y se da como cualquier versículo de la Biblia. Es correcto dudando el carácter de Dios. Oremos juntos. Padre, cuán benditos somos. Señor, por favor, lava los cerebros y las mentes de nuestros hijos con esta verdad profunda. Señor, para que sepan profundamente la necesidad de Cristo. Y aunque sus personalidades quieren servirte a ti, Señor, tú los puedes salvar. Señor, y todos estamos en desventaja por nuestro pecado y los reflejos que vemos pecaminosos de Abraham y los discípulos. Y nosotros, ayúdanos, Señor, a mostrarle a nuestros hijos que hay más de pecado a lo que se mira en el ojo exterior y exaltar a Cristo.
que es poderoso para perdonarnos y nos ha comprado en todas estas diferentes capacidades y capas, Señor. Señor, y cuán pecaminoso y horrible es nuestro pecado, Señor, que nos llama a ser diferentes. Ayúdanos a exaltar a Cristo de las profundidades de nuestro corazón, Señor, que moldea nuestro carácter. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Eso dolió muy bien, ¿no? Están algo callados acá. Eso fue algo muy importante. Escribí muchas notas acerca de esto, pero tengo algunos pensamientos y no me gusta el volver a predicar el mensaje para ti. Esa no es mi meta, pero quiero apuntalar algunas cosas para que pensemos. Uno es el paradigma puesto acá por nuestro hermano y que tú estés informado y suscrito a esto va a ser resultado de tú caminar en esa manera y nosotros caminar con el Señor en eso y hacer estas conversaciones naturales con nuestros hijos. Pero si no, lo hace más difícil de nuestra propia hipocresía y el reto de poder hablar todo esto en el corazón. Maneras en que no confías a Dios y su carácter. Si tú caminas con el Señor en tus debilidades, va a ser algo natural. Así que este es un paradigma para todos nosotros y te quiero alentar, pero también te quiero comandar. Que te preguntes, ¿será que yo camino con el Señor? Segundo, que pensé, quiero mencionar la gratitud a ti, Pastor Todd. A veces escuchas tanto a alguien decir algo y lo practicas por la gracia de Dios y no sabes dónde lo recibes. Yo no lo hubiera pensado, pero esa naturaleza de preguntarle a nuestros hijos, ¿cómo estoy haciendo esto? ¿Cómo se siente mis hijos estar bajo mi liderazgo como padre? ¿Dónde quieres que yo crezca? ¿Cómo te puedo ayudar mejor en mi respuesta a ti, en tus debilidades? La información que recibo, la data, tú me los has enseñado a preguntar eso, así que estoy agradecido por eso. Y también quiero poner un punto de exclamación en esto, padres. Es material buenísimo. Sácalos a comer helado y siéntate y le dices, ¿cómo se siente el estar bajo el liderazgo de tu padre, de papi? ¿Cuándo es fácil? ¿Cuándo es difícil? ¿Qué es lo que hago que te hace más difícil? ¿Qué es una bendición? ¿Cuáles son las maneras en que yo respondo de forma pobre y no me quisiste decir? Y tú vas a tener versiones como de niños que el Señor te va a ayudar a traducir. Y a veces en uno de tus hijos debes extraerlo de ellos, porque ellos piensan que no tienes debilidades y tú quieres ayudarles. Pero quiero poner un punto de exclamación en eso. Y tal esta línea, Dios que no recuerda nuestros pecados, Él recuerda nuestros sufrimientos. Wow. Y si quieres asentar una cultura de tener un hogar misericordioso en la manera en que se tratan de forma misericordiosa, vamos a tratar con tu pecado, sí, vamos a perdonar, vamos a estar de forma increíble y ser compasivos los unos de los otros. Esa es la manera de pensar entre un esposo y una esposa que modelas esto para tus hijos. Así que tal, eso fue